Seguimos de 6 a 9 a las 8:24. Les habíamos informado de que hoy día es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, a propósito de un enlace en vivo que tuvimos hace unos minutos con nuestra compañera Katia Cruz en compañía del Ministro de Salud. Y en esta oportunidad estamos con el doctor Edward Smith Núñez, investigador clínico de Vía Libre, que por cierto organiza un importante foro conmemorando este importante día. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Conversábamos antes de salir al aire respecto a las cifras, a las estadísticas que tenemos respecto a las personas con VIH. Gracias nuevamente por estar con nosotros y puede compartir esas cifras de las cuales hablábamos hace unos momentos. Sí, bien, como te decía, aproximadamente en el Perú tenemos diagnosticados hasta la fecha 30.000 casos ¿sí?, de personas con VIH y de ellos se estima que es una cifra mucho mayor realmente en la cual podemos encontrar pacientes VIH positivos, que debería ser de 100.000. Esto quiere decir que tenemos aproximadamente 70.000 personas que tienen un diagnóstico positivo, que no lo conocen, que bueno, aún pueden continuar con prácticas sexuales no seguras, no uso de preservativo, y esto ayudaría a que la enfermedad siga avanzando. Y otro dato interesante y triste a la fecha es que aproximadamente 25.000 personas han fallecido a causa de SIDA hasta la fecha. Desde que se presentaron los primeros casos a inicios de los 80s. Hablemos de estos 30.000 casos ya confirmados, digamos, sí, de personas que tienen VIH. Estas personas, en su mayoría, ¿qué características tienen? ¿Mujeres, hombres? Y también si generalmente estamos hablando de homosexuales, básicamente. Bien, efectivamente, en el Perú nosotros podemos decir que se trata de una epidemia concentrada. En epidemiología, que esto quiere decir que si bien puede afectar tanto a pequeños o hasta personas de edades muy avanzadas, ¿sí? Es un grupo poblacional en el cual está principalmente concentrada, y este vendría a ser el grupo de HSH, es decir, hombres que tienen sexo con otros hombres. ¿Sí? Entonces, en población general tú puedes encontrar una prevalencia de un 0.5% y hasta por debajo de eso, que a nivel nacional es una prevalencia relativamente baja. Sin embargo, cuando tú puedes tomar datos de la población HSH, hay cifras que llegan hasta un 22% de prevalencia, lo cual es altísimo, ¿no? Y entonces se enfoca básicamente o mayoritariamente en un sector masculino. Extraño, ¿no? No tan extraño, dependiendo de la fisiología de la práctica sexual. Es decir, dentro de las prácticas sexuales, la de mayor riesgo es precisamente el sexo anal sin preservativo. Entonces, dada la práctica sexual, es más lógico que se encuentre más concentrado en este grupo poblacional. Y frente a ello, bueno, nos acordamos de esa situación generalmente en estas fechas, y de ahí en más nos olvidamos. En otros países se adoptan unas campañas mucho más agresivas respecto a cómo evitar este tipo de problemas, por ejemplo con la entrega masiva también de preservativos, por ejemplo. Eso falta aquí, ¿verdad? En realidad sí se está haciendo. El problema es quizá la visibilidad. Sucede que, como comenté, si tenemos una población en la cual está concentrada, pero sin embargo es una población que no es tan visible, ¿sí? Entonces, estas acciones que generalmente se hacen para la lucha contra el SIDA, VIH-SIDA, van a ser un poco dirigidos más a ellos y tampoco no van a ser tan visibles. Pero sí, a través del Ministerio de Salud y entidades como Vía Libre, que trabajamos el tema, se realiza también entrega de preservativos, de lubricantes, material educativo y de comunicación, y se hacen diversas acciones también. ¿Qué pasa con el otro 70.000, de las otras 70.000 personas que tienen VIH y no saben hasta el momento que lo tienen? De pronto en algún momento se practicaron también la prueba de ELISA o el examen de ELISA, y de repente estaban en periodo de ventana, lo que le llaman, y al final dijeron, bueno, no tengo VIH y al final sí lo tienen. Bueno, pero ¿qué pasa en general con ellos? En realidad la mayoría de ellos probablemente no se ha hecho la prueba. En el Perú tenemos una muy baja costumbre de hacernos pruebas de ELISA. En realidad, toda persona sexualmente activa debería hacerse una prueba de VIH por lo menos una vez al año, ¿sí? Solo que acá no solemos hacerlo. Cuando nosotros vemos las cifras de las personas que vienen a hacerse su consejería, en un estudio que presentamos en la Conferencia Mundial en México en este año, obtuvimos que casi el 50% de las personas que vinieron a hacerse su prueba nunca se habían hecho una prueba de VIH antes.
¿sí? Entonces, ahora, el periodo de ventana te podría significar, pero una cifra muy escasa, quizás un 5%, más un 10%, pero no más que eso. La mayor cantidad de casos es porque no tenemos una buena costumbre de hacernos la prueba. Quisiera preguntarle respecto a la situación del uso de preservativos, que digamos que creo que debe ser la forma más eficaz de prevenir ese tipo de males, en el sentido de una costumbre, creo, o una idea forjada en casi la mayoría de personas, de pensar de que, bueno, sin preservativo es mejor. De acuerdo. Claro, pero es peor en el sentido de que puedes contraer el VIH. Claro, en realidad eso es efectivamente la tendencia, a pensar que no se va a sentir igual, no va a ser igual de placentero. Pero es una tendencia que se mantiene, o en todo caso que frente a alguna campaña informativa que pueda dar el Estado, pues no sea revertido. Claro, en realidad los esfuerzos, si bien han sido grandes, aún no han sido suficientes para poder cambiar esta mentalidad, efectivamente. Y sí, el preservativo vendría a ser una de las principales herramientas que tenemos frente a la prevención de VIH. Se han hecho múltiples intervenciones, se ha tratado de buscar una vacuna contra el VIH, lamentablemente fracasó. Se intentan ver maneras de poder con antibióticos o con otras medidas poder prevenir una infección por VIH, pero hasta ahora todos los esfuerzos no han tenido mayor éxito. En ese sentido, el preservativo obviamente es el que nos brinda la mayor seguridad, pero ahora, usar preservativo, lamentablemente acá nosotros lo entendemos como anticoncepción, ¿sí? Me pongo el preservativo para que esta persona no salga embarazada. Por lo tanto, no lo usan desde el comienzo de la relación sexual, durante toda la relación o no en todas las relaciones sexuales, ¿sí? Entonces es ahí cuando obviamente existe la tasa de falla. Y además tenemos la costumbre de solamente usarlo para a veces el sexo penetrativo, pero nos estamos olvidando de otras prácticas como por ejemplo el sexo oral, en el cual también es muy frecuente y el riesgo también es alto, ¿no? Nos queda poco tiempo. Quisiera preguntarle qué pasa con las 30.000 personas y el tratamiento para ellos, de las personas que están con VIH. El Estado, a través de cooperación internacional, brinda tratamiento gratuito actualmente a las personas con diagnóstico positivo para VIH. Actualmente a nivel nacional, un promedio de 11.500 personas están recibiendo tratamiento a través del Estado, ¿sí? Y los demás son beneficiarios, los cuales ingresan a un programa que se llama el programa Targa, que es el tratamiento antirretroviral de gran actividad, que probablemente aún no requieren iniciar el tratamiento, ¿sí? Y cuando ya se encuentran sus niveles de carga viral en niveles en los cuales ya tienen que empezar, acceden al tratamiento de manera gratuita a través del Estado. ¿Es un tratamiento caro? ¿Sigue siendo caro? Si es que tuvieran que asumirlo ellos mismos, sería caro. Felizmente el Estado lo está asumiendo a través de la cooperación internacional. Y un tema final, el tema de la discriminación, pues se sigue presentando casos de personas con VIH que pueden ser retirados o sacados o botados de su trabajo. Frente a ello, entiendo que el gobierno, y ese día me imagino que lo expondrá con más ahínco, pues no debe haber ningún tipo de discriminación para las personas con VIH. Desde el punto de vista legal, no puedes tú despedir a una persona porque tiene una infección por VIH. Y esto también parte generalmente del desconocimiento. O sea, ¿cómo contraigo VIH y cómo no contraigo VIH? O sea, dándote la mano no voy a contraer VIH, abrazándote no voy a contraer VIH, el sudor no transmite el VIH. Sí, un beso no va a contraer VIH. Entonces, si nosotros tuviésemos en claro realmente que solamente el riesgo de transmisión por VIH es por relaciones sexuales, madre, hijo y sangre, pues realmente no tiene mayor sentido el realmente discriminar. Quisiera robarte un minuto nada más en el sentido de las pruebas de VIH. Tú comentaste el test de ELISA. El test de ELISA es una prueba que normalmente tú te la realizas y te entregan el resultado a los 2 días, a los 3 días. Hoy en día tenemos algo que se llama la prueba rápida de VIH, que es una tira reactiva en la cual con solamente una gota de sangre de pulpejo de dedo podemos tener un resultado dentro de 20 minutos. Como una prueba de embarazo, rápido. Entonces, precisamente quisiera hablarles a 70.000 personas probablemente que todavía no lo saben, y el resto de población sexualmente activa, que no tienen mucho que esperar. ¿Y dónde se la pueden practicar? Hay instituciones del Estado que lo hacen, nosotros en Vía Libre también lo estamos haciendo, ¿sí? Así que simplemente las clínicas generalmente lo están haciendo, y es más frecuente y no está tan difundida, pero es una muy buena alternativa y es tan segura como una prueba de ELISA. Es cuestión de animarse, ¿no? Porque creo que el miedo a veces impide que uno se anime a hacerse ese tipo de pruebas. Sin embargo, es importante porque mientras más pronto te diagnostican, es mejor, lo que vendría más adelante, la incorporación al tratamiento y el manejo va siempre mucho mejor. Bien. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia esta mañana con nosotros. Conversamos con el doctor Edward Smith Núñez, investigador clínico de Vía Libre. 8:34, hacemos una pausa. Muy amable. Hoy, en Aprendiendo a Sentirte Bien con Nestlé, la